Señor Chin, agrégalo a la lista de enemigos de Sam, lo cual parece ser una lista en constante crecimiento, por lo que parece. Pero Mon atrae a la gente hacia ella como una polilla a una llama, por lo que realmente no es una sorpresa. Pero el señor Chin le envía calcomanías a Mon, y el señor Chin solicita ser su amigo en Facebook, y el señor Chin es un poco lindo, según Mon. ¿Sam no envía pegatinas a Mon también? ¿Sam no podría también solicitar amistad? ¿Sam no es también lindo? Por supuesto que Sam es linda. Su rostro tiene una cierta simetría que todos envidian. Nadie es más simétrica que ella. Ni siquiera es una cuestión de opinión. Es estrictamente ciencia. Mientras que el señor Chin parece un desequilibrado. Esta cosa del señor Chin realmente está frenando su cita. Y Sam está bastante segura de que es una cita, porque pagó la comida de Mon y ahora Mon le compra helado. Y los amigos no hacen ese tipo de cosas cuando casi se besan en una piscina, especialmente cuando un amigo admitió querer hacer un movimiento con el otro. Pero si la empleada de Sam no la besa, tendrá que buscar en Google otras formas de llamar su atención. Así que eso es exactamente lo que hizo Sam anoche. Pero Mon está más intimidada por ella que Sam por los fantasmas, por lo que tendrá que actuar con calma, lo cual no debería ser un problema. Sam está totalmente relajada mientras espera en un banco giratorio, tan fría que balancea las piernas de un lado al otro con un pequeño movimiento de salto, y Mon la toma desprevenida cuando finalmente regresa. Y está bien, tal vez no está del todo relajada, porque todavía está un poco enojada con el señor Chin, y Mon está actuando como si Sam fuera un amargado sin motivo, y tal vez ella tiene un punto. Después de todo, Sam es quien llevó a Mon a almorzar. Sam es el que está comiendo el helado que compró Mon. Sam es quien la trajo aquí y se sentó con ella en este patio y estuvo en su presencia. O tal vez este es solo el premio de consolación de Sam, por ser un perdedor tan cojo que apenas puede hablar con la chica más bonita de Tailandia. ¿Cómo hacen los demás para que parezca tan fácil? ¿Por qué es ella la incómoda cuando se trata de Mon? ¿Por qué es ella la que tropieza con sus palabras y actúa como un monstruo celoso y posesivo? Mon afirma conocer el secreto, que a Sam le gusta a ella. Pero ella no sabe que a Sam le gusta a ella. ¿Cómo podría ella? Sam ha sido tan sutil. Sin embargo, tal vez el tiempo para la sutileza haya terminado. Tal vez necesita ser un poco más audaz si quiere alejar a Mon del resto de sus muchos admiradores. Como cuando usa su pulgar para limpiar el helado de los labios de Mon. Ahora es el turno de Mon de cortocircuito. Y ella lo hace. Ella realmente lo hace. Como si el toque de Sam la convirtiera en un charco al igual que el helado derritiéndose en el fondo de su tazón. Es bueno saber que Sam no es la única afectada por esto. Para ser una chica heterosexual, Mon sí tiembla mucho. Se estremece cuando Sam la mira en una toalla. Se estremece cuando accidentalmente toca el pecho de Sam. Se estremece cuando Sam se ofrece a dejar que Mon le muerda la nariz. Porque eso es lo que le dice a Sam que más le gusta de su físico, de manera directa. Pero Sam sabe por experiencia que no puede ser demasiado directa porque, de lo contrario, eso asustaría a Mon. No puede decirle exactamente lo que quiere, un beso. Así que tiene que hacerlo de la manera más indirecta posible. Es por eso que ella propone un intercambio. Si Mon quiere morder la nariz de Sam, entonces Sam tendrá que morder los labios de Mon a cambio. Sam es un maldito genio para esto. Y Google también ayudó, más o menos. El problema de morder los labios y la nariz en una cita con una chica heterosexual que tiembla es que cuando la chica heterosexual se acobarda, Sam se queda en la estacada. Y eso es exactamente lo que sucede porque Mon afirma que le gusta la nariz de Sam lo suficiente como para morderla, pero cuando se le da la oportunidad, pasa. Ella pasa. Ella pasa al morder la nariz de Sam. Justo cuando Sam está a punto de inclinarse para matar, pero luego Mon dice que no deberían, así que Sam no lo hace.
Los amigos no hacen esto, le dice Mon, para consternación de Sam, pero sus excusas poco entusiastas son solo eso, poco entusiastas. Para empeorar las cosas, son interrumpidas por una llamada telefónica de nada menos que el novio de Mon. Aparentemente Nob es su nombre. El nombre de Nob no suena tan bien como Sam. Sam y Mon y Sam, simplemente encajan juntas, pulcramente, como piezas de rompecabezas. Y Sam no puede ocultar su enfado cuando Mon elige contestar, cuando podría haberlo dejado ir al buzón. Ni siquiera es tan importante de una llamada tampoco. Solo quiere saber dónde está y qué está haciendo. ¡Wow! ¿Está controlando o qué? Sam se enfurruña de regreso al auto y deja a Mon allí para terminar su charla. Es un viaje tranquilo de regreso a la casa de Mon. Sam, suplica Mon rompiendo el silencio. ¿Estás enojada conmigo? Y siempre es Kunsan esto y Kunsan aquello, siempre con ganas de ir a buscar langostinos con Kunsan, siempre enviando mensajes de texto a Kunsan cuando llega a casa a salvo, siempre halagando la nariz de Kunsan. San empieza a pensar que Mon podría estar un poco obsesionada con ella. Pero esta cita fue definitivamente la peor con diferencia. Sin embargo, una vez que San niega estar enojada con Mon, la tensión en el auto es palpable. Tanto es así que cuando ambas se inclinan alrededor del asiento trasero para agarrar las sobras de Mon, Sam puede sentir la electricidad en el aire. Es la misma magia de su momento en la piscina, duplicada, triplicada. Sam se inclina más, ofreciéndole a Mon otra oportunidad de intercambiar mordiscos. Mon también se inclina, como si la estuviera contemplando seriamente esta vez, como si ya no pudiera negarse al placer. Y por supuesto, no la arruina una vez más. Novios molestos. Siempre arruinando el tiempo de chicas de San y Mon. Primero fue Kir con sus mandados, y ahora Nob tocando la ventana de la puerta del auto de Sam, como si fuera digno de poner un dedo sobre Duan Pen y mucho menos sobre Mon. Y aunque técnicamente Kir es su prometido, pero lo que sea, los chicos están arruinando las cosas. Y ti, Sam no se ha olvidado de su traición. Mon sale del auto para saludarlo, y el hechizo se rompe. Lo que sea que haya entre ella y Sam ahora se ha disipado. No se intercambian besos y Sam no podría estar más decepcionada. Mon tartamudea una disculpa y le pregunta a Nob cuánto tiempo ha estado parado allí. Empeora el incómodo silencio entre él y Sam. Solo había necesitado un momento para recuperarse antes de salir también del auto, para que pudiera volver a poner su expresión estoica y su lengua en su boca, hablando en sentido figurado. Nob claramente no se cree la excusa que Mon le da sobre lo que ella y Sam estaban haciendo en el auto, pero él solo se queja y deja que ella lo arrastre de regreso a la casa, mientras Sam los persigue con las obras. Porque ha prometido llegar al fondo de este misterio, de si él y Mon son realmente novios o no. Si a Mon le pudiera gustar un chico, un tipo como Nob con sus vaqueros, sus chancletas y sus camisetas gráficas, un tipo sin estilo, sin movimientos, un chico que simplemente confía en ser un chico para conseguir chicas. Los hombres la tienen tan fácil, a diferencia de Sam, que ha hecho todo menos pedirle a Mon que la bese, que tiene que pensar fuera de la caja para encontrar formas de estar cerca de ella, que tiene que inventar trabajo extra para que ella lo haga, para que finalmente puedan pasar más tiempo juntas. Incluso trata de tomar las gambas de Sam para dárselas a Mon, como si le estuviera haciendo un favor a Sam al pasárselas, o ser un caballero por llevar una bolsa de comida. Sam puede llevar las bolsas para Mon. Sam puede llevar muchas bolsas para Mon. Algún día demostrará cuántas bolsas puede cargar, solo para que pueda decir que llevó más que no. Estás actuando como su novio, acusa, y ninguna cantidad de los Kunsan de Mon la disuadirán de revelar la verdad. Pero no retrocede a pesar de estar tan fuera de su alcance, y él no le cree a Sam cuando ella dice que no tiene por qué actuar como tal, cuando piensa que él y Mon podrían ser mucho más que amigos, e incluso desafía porque Sam lo cuestiona a él y sus intenciones.
Luego ambos miran a Mon, esperando que ella aclare las cosas, y ella realmente no tiene una respuesta para ninguno de los dos, aunque Sam insiste en que Mon debería decirle a Nob que es algo platónico entre ellos, entre Mon y Nob, eso es, que nunca tendrán la misma química que, pero si fuera su novio, Mon le habría dicho, ella lo habría saludado como lo haría una novia, y no habría ninguna duda en la mente de Sam, pero ahora Sam sabe sin lugar a dudas que Mon no tiene novio, o al menos uno llamado Nob. En cuanto a la sexualidad de Mon, aún por determinar.